a mencionar los libros de las obras que ustedes leyeron en la escuela, ¿no? William Shakespeare. ¿Han oído hablar de él? Dicen, wow, ese hombre, qué personaje, cómo escribía, ¿no? Pero que lo que pasa es que la historia nunca enseña la parte que es negativa. Pero William Shakespeare estuvo enamorado de su propia hermana. Era bastante sucio y corrupto el hombre. Oh, dice, pero es que las pinturas de esos hombres, qué inteligentes, ¿no? El que pintó el cuadro de la Santa Cena. ¿Cómo se llama? Wow, y Da Vinci era alguien de... y la gente empieza a tirar como... ¿Cómo va a poder ser más grande un personaje? No me malinterprete, no estoy hablando del talento. Estoy hablando de que estas personas no han honrado a Dios en su manera de actuar. Porque a Da Vinci le gustaban los hombres. Y pues, yo voy a decir, pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Porque la historia, así como usted sabe que es de México, ¿y usted cómo sabe? A lo mejor es europeo, o de Uruapan, o de donde sea, ¿no? Pero usted sabe por la historia, porque ahí dice en su acta de nacimiento que es de ahí, pues hay cosas que se han venido transfiriendo en la historia, y esto es lo que se ha conocido. Ahora, de mi Jesús, lo único que puedo encontrar es que a la mujer que le llevaron, que la encontraron en el acto mismo del adulterio, Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y él dijo, no, ella dijo, ya se fueron, porque se sintieron acusados por sus conciencias. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Ese es un caso. Jesús se encontró con un endemoniado gadareno que tenía más de 2000 demonios. Lo liberó. Jesús se acercó donde estaban los niños, porque los niños lo seguían a Jesús, lo abrazaban, querían estar con él, y él los bendecía. Jesús iba a la casa de Lázaro en Betania. Jesús estaba con la multitud y les dio de comer. ¿Cómo podemos comparar nosotros a mi Jesús con cualquier otro personaje? Claro que se queda muy lejos de la realidad, pero lastimosamente en nuestros días hay ciencias. Además, hay una muy famosa que se llama cientología. No sé si la han oído mencionar. El famoso actor John Travolta es parte de esa ciencia. Porque mezclan una especie de ciencia con Dios, pero Dios no puede caber dentro de la ciencia, porque Dios hizo la ciencia. Y no puede la ciencia tratar de meter a Dios ahí y acomodarlo a lo que ellos creen que es correcto. Igual como él, hay un grupo enorme de gente que está en Hollywood que pertenecen a esta religión. Está otra religión en las islas, ¿cómo se llaman esas islas? Que está donde hay un cantante muy greñudo así, Bob Marley. Las islas en el lado del Caribe están. Él y unos seguidores de él era muy amante de la marihuana, y decía que cuando fumaba marihuana sentía mucha paz. Se miraba cuando la gente fuma marihuana, que se quedan así como... ¿verdad? Y este dice que la marihuana la hizo Dios. Escúcheme, hermano, no tenemos que ir muy rápido, no haga conclusiones hasta que yo termine, ¿ok? De hecho, la planta de la marihuana sí la hizo Dios. Igual como hizo la planta del café, igual como hizo la planta del plátano. Es de acuerdo al uso que le da la persona, como afecta su cuerpo. Este dice lo siguiente: yo amo a Cristo, y este es un personaje que está en esa isla y tiene una religión, tiene muchos seguidores. Rastafari creo que se llama esa religión. Hablan de Dios, hablan de la creación de Dios, y todos fuman marihuana cuando están en el servicio. Así que imagínense los cantos que cantan, ¿verdad? Y dicen, es que esto nos hace sentir bien, con Cristo hemos encontrado la paz. Ahora, eso es lo que como ciencia tenemos en nuestros días. Podemos hablar, hermanos, y lo peor de todo es que tenemos más religiones en el mundo que los niños que se están muriendo de hambre en África. ¿Usted sabe cuántos niños se mueren en África en un solo país llamado Uganda?
más de 2 millones por año. La mayoría de niños africanos, hablo de todo el continente africano, no llegan. De cada 100 niños que nacen en África, ni siquiera 10 logran llegar a 2 años. ¿Tiene usted idea? ¿Tiene usted idea que se supone que en África se descubrió que ahí habían encontrado SIDA? Ahí fue donde se descubrió el SIDA. Lo peor de todo es que sacaron una mentira que decía que fue un mono el que había transmitido el SIDA. Y la gente se quedó pensando, ¿pero cómo el mono? No, al mono le transmitieron el SIDA los humanos, porque eran tan sucios y corruptos que es muy fácil en África que los hombres y las mujeres se acuesten con animales. Ese es el nivel de depravación en el que se vive. Y hay cosas que dan hasta vergüenza decirlas. Y muchas veces pensar que todo eso se tiene como religión en un grupo determinado. Pregúntele a mi esposa, tiene una sobrina que era gnóstica. Esas personas castigan el cuerpo. Mantienen a las personas en una línea de sillas como esta y ponen a los hombres así, viendo al frente, y ponen a mujeres provocativas y les dicen, mírenlas, y ustedes no tienen que sentir nada. Y anda un maestro con un látigo. Y cuando mira que hay alguno que los ojos se les quieren salir, le pega. Y se parte de la religión. Wow. Ahora, van a decir ustedes, ¿y eso es posible en nuestros días? Eso y peores cosas que usted no imagina se han metido en nuestros días. Y lo peor es que hay personas que conocen la Biblia y dicen, pues, yo creo que no tiene nada de malo eso. ¿Cómo va a ser malo? Y hay personas que todo lo arreglan. Que por cierto, en el mismo libro hay una historia de las diferentes culturas y religiones. Hay una religión que se llama panteísta, que todo es Dios. Un pedazo de madera es Dios, un chango es Dios, una mariposa que iba volando es Dios, todo es Dios. Eso se llama la religión panteísta. Porque están los unitaristas, que ellos dicen que no hay necesidad, creemos en un solo Dios, pero Dios no necesariamente tiene que tener control de nosotros, podemos hacer lo que queramos. Existe la religión de los epicureos, una religión griega, que enseñaba, comamos y bebamos que mañana vamos a morir. Así que hermanos, échenle a comer hasta donde se reviente el cinto, porque mañana nos vamos a morir y entonces hay que gozar. Tenemos mucha gente que piensa así, dentro de las iglesias, y no necesariamente porque viene a una iglesia cristiana todos son cristianos. ¿Sabía usted que Jesús tuvo 12 discípulos y uno de ellos nunca se convirtió al cristianismo? Se preguntarán ustedes, ¿cómo es posible? Judas Iscariote. La separación se hace, o el apellido se hace porque Judas, Jesús tenía un hermano, Judas, también, que hay un libro en la Biblia que se llama la Epístola de Judas, que era hermano de Jesús. Pero Judas Iscariote era de un pueblo llamado Queriot, que pertenecía a la región de Galilea. O sea, de donde venía Jesús, venía este Judas. Y este, que era de su propio rancho, lo traicionó. Se preguntarán ustedes, el capítulo 12 del Evangelio de San Juan revela la historia de Judas, que dice que sustraía de la bolsa. ¿Comprende la palabra sustraer de la bolsa? Roba, que robaba. Roba. Eso en mexicano se dice, se clavaba. Yo pienso que eso no es ser malo, porque ustedes lo dicen, por eso lo digo, ¿no? Él sabía que no tenía que robar. Ahora, viene la pregunta para ustedes. ¿Y ustedes creen que Jesús sabía que él era ladrón? Sí. Amén. Ok. Y si sabía, ¿por qué no le quitaba el privilegio de ser tesorero? Qué misterio, ¿verdad? ¿Sabe lo que quería Jesús? Era darle tiempo a Judas a ver si se arrepentía y cambiaba el estilo de vida. Pero no quiso.
fue con los sacerdotes que querían buscar excusa para matar a Jesús y lo vendió por 30 piezas de plata. Después llora amargamente, pero nunca dice que le fue a pedir perdón o que se arrepintió. Dice que lloró amargamente porque el dolor de la conciencia debe ser muy difícil soportarlo, especialmente porque había entregado a Jesús. No era cualquier persona. Se ahorcó y como estaba bien pesado, se quebró la rama donde estaba y se hizo pedazos. Así terminó uno que anduvo con Jesús. Preguntémonos, ¿es posible que dentro de la iglesia haya personas que se puedan perder? Sí. Sí. Dijo un hermano, y lo peor de todo es que hay gente que se pierde en la misma iglesia, ¿verdad? Uno puede pensar que se pierde la gente en un prostíbulo, en un lugar de borrachera, pero la gente se pierde en la iglesia. Un pastor que yo tuve, un gran pastor, siempre decía, hay dos lugares donde se pierde la gente. Se pierde en la casa y se pierde en la iglesia. Salud, hermano. Y decía, yo me quedaba pensando, ¿cómo va a perder la gente en la iglesia? Pero hay gente que se pierde en la iglesia, mis amados, ¿o no? Hay gente que toma el camino equivocado dentro de la iglesia. Pero no es porque la iglesia tenga el camino equivocado. Es porque leemos demasiada literatura que no nos conviene leer. Miramos mucho el YouTube. Leemos los chismes que no tenemos que leer. Y después de 2 horas que ha leído YouTube, le hago una pregunta. ¿Tiene ganas de leer la Biblia y de orar media hora? No. ¿Qué va a querer leer? Hemos leído un sinfín de cosas de la religión y hemos leído tantas cosas de lo otro y hemos leído cosas que no nos convienen. Y lo peor de todo, no existe un filtro que nos haga ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, nos acostamos cargados de todo eso que hemos leído y hemos visto, y en la noche sueña que los diablos se lo llevan. Y le llama a un hermano en la mañana y le dice, yo tuve una pesadilla, yo creo que el diablo me quería llevar. Y el otro hermano le dice, arrepéntalo, hermano. Hermanos míos, no me van a decir ustedes que estoy mintiendo con lo que estoy contando. Pero esta es una realidad que se vive en estos tiempos. Que la gente ha descuidado del mejor principio, su palabra. Amén. Lo leo rapidito, la página 42. Necesitamos continuar en Cristo. No dependamos de la sabiduría. Dice la palabra de Dios, no seas sabio en tu propia opinión. Necesitamos abrazar la provisión completa de Cristo. Necesitamos la supremacía de Cristo en nuestra vida, de acuerdo al capítulo 2, versículo 9, la suficiencia de Cristo, ser apartados o santificados por Cristo, que significa vivir en santidad, y la salvación completa a través de Jesucristo. ¿Ok? Hay un autoexamen. ¿Lo tienen ahí, verdad? Amén. ¿Hago una pregunta? ¿Hay alguien que ya contestó ese examen? No. Perdón, hermano. Sí, ya lo contestó. Estoy en la página 45. Okay. Rapidito el autoexamen, hermano, para contestar. Quiero que en la próxima semana nos adelantemos, si es posible, llegar hasta la lección número 4. Son como 20 páginas, hermanos, que en 2 días las lee, ¿verdad? Pero si hace media hora todos los días las va a leer despacito, ¿ok? Ahí está un autoexamen. La pregunta número 1, acerca de la relación de Cristo con la creación. ¿Qué declaración es correcta? En Él fueron creadas todas las cosas fueron creadas por medio de Él, todas las cosas fueron creadas para Él, o todas las anteriores. ¿Están seguros? Ok. La respuesta, la D. ¿Cuál declaración describe mejor el objetivo de la creación?
¿Tienen la respuesta? En Él fueron creadas todas las cosas fueron creadas por medio de Él, todas las cosas fueron creadas para Él, todas las cosas en Él subsisten. ¿Cuál es la respuesta? La D. Eso quiere decir que han leído. Okay. Así dice la Biblia. Número 3, según Colosenses 1:22, el propósito de la reconciliación es la B, presentar a los creyentes santos delante de Dios. Sufrir en el ministerio debe evitarse, es un resultado del pecado, debe esperarse o es una señal de orgullo. De esperarse. Perfecto. 5. De acuerdo a Colosenses 1:27, ¿a quién quiso Dios dar a conocer el misterio de Cristo? A los gentiles y todo el pueblo. A la hermana Juanita le vamos a dar y al hermano. Ustedes están súper bien. Ok. Vamos a la próxima pregunta. La respuesta es la C, la número 5. Las tareas de predicar el Evangelio y ayudar a madurar a los creyentes son llevadas a cabo por medio de... Exactamente, la B. Pablo usa la analogía edificados en él, que es una terminología de agricultura o de negocios, ¿o de qué? Construcción. Okay. En Colosenses 2:8 Pablo advierte a los colosenses a no ser cautivados por... Filosofía. Filosofía es vacía o Ser engañosa. separado para el servicio de Dios es llamado a... Santificación. Eso. El legalismo es... La religión de los logros humanos. Exactamente. Todos los que tenían el libro lo han contestado correctamente, espero que sí. Okay. Sé que hay respuestas para las preguntas interactivas, pero ese reloj no se detiene. Hay que orar por el reloj. ¿Cómo deben de vivir los cristianos? Página 48, capítulo 3. ¿Cómo deben de vivir los cristianos? Viviendo la vida centrada en Cristo en sus relaciones interpersonales. Viviendo la vida centrada en Cristo en el hogar. Así debemos de vivir los cristianos. El día que perdemos de vista la vida centrada en Cristo, nuestras relaciones interpersonales se acaban. ¿Han conocido personas que se llaman antipáticas? ¿Han conocido personas así? Que por mucho que usted quiera hacer amistad, como que chocan siempre. ¿Han conocido gente en la iglesia que es antipática? Está duro eso, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo podemos ser antipáticos luego en la iglesia? ¿Y antipático qué significa antipático? Que no es simpático, hermano. ¿Verdad? Dice, ¿cómo está eso? Las relaciones interpersonales. ¿Okay? Yo estoy aquí, hermano, hoy lunes. El miércoles estoy en la iglesia enseñando una clase de discipulado. El viernes estoy en otra clase como alumno. Y en algún día de la semana estaremos en una casa, con la ayuda de Dios, enseñando el Evangelio a familias nuevas. El domingo tengo que estar en la escuela dominical y predicar 2 veces, o enseñar una vez y predicar otra vez. Y no sé cuántas otras cosas el Señor me está usando, pero yo estoy constantemente en las relaciones interpersonales. Y uno debe dar crédito a lo que Dios ha hecho en la vida de uno. ¿Cómo puedo enseñar yo lo que no vivo? ¿Cómo puedo enseñar yo lo que no creo? ¿Cómo puedo enseñar yo de Dios si la gente ve otro ejemplo en mí? ¿Cómo puedo yo decirle al mundo que yo vivo en paz cuando peleo con las demás personas? ¿Cómo puedo decirle yo a mis hijos que amo al Señor cuando me ven discutiendo y peleando con mi esposa? ¿Será eso vivir en Cristo? ¿O será vivir en la carne? Vivir en la carne. ¿Cómo debemos de vivir los cristianos? En nuestros hogares y en nuestros trabajos. ¿Sabía usted, hermano, que en una iglesia es bien fácil ser cristiano? Bien. Ustedes ven aquí todos los hermanos. Ustedes los ven, todos tienen cara así como de santo.
muchos hemos practicado una vida doble. O sea, nos portamos bien donde nos miran y nos conviene. Y cuando nadie nos mira, hermano, damos muy mal testimonio. En la iglesia, recalco, repito, es bien fácil ser cristiano. Aquí nadie dice malas palabras. Pero cuando usted está trabajando debajo del carro y se le cae el ratchet que tiene en la cabeza, ¿qué dice? ¿Gloria a Dios? Pues yo quisiera que dijeran así. Pero a veces, hermano, me ha tocado a mí ir a ayudarle a unos hermanitos a echar mecánica, hermano. De último, no sé si ayudarle a echar mecánica o dejarle que le caiga el aceite de la transmisión a ver si lo unge de algo. Es decir, oye, hermano, se salen algunas expresiones. ¿Has escuchado cuando la gente dice, se me salió? ¿Sí ha oído eso? Que le voy a explicar que esa afirmación es verídica 100%. Cuando dice, se me salió, es porque adentro viven y se salen. Ya me di cuenta quién vive ahí. Su familión, hermano, como en una tribu casi. Es un poco penoso, ¿no? A usted nunca le ha dado vergüenza, digo, si ya no nos da vergüenza, eso somos sinvergüenza. Hay veces que de repente se sale algo que se oyó mal y alguna gente dice, pues ya saben cómo soy. Yo soy así, así nací, así soy, así me voy a morir. ¿Qué nos dice la Escritura? Que de modo que el que está en Cristo no es una criatura de él. Y las cosas viejas pasaron. Pero la vida en Cristo ha hecho de verdad un impacto en la vida suya y en la mía. ¿Puede decir la gente que usted es un verdadero cristiano que ama a Dios? ¿O la gente lo confunde porque no tenemos cuidado en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de oír cosas que no debemos? Hubo un hermano manejando ahí en el Chico. Ustedes saben, el Chico, hermano, los hombres no tienen que ir al Chico, al Tantao, porque hermano, está terrible, ¿verdad? Y entonces iba oyendo música, llevaba a Marcos Witt oyendo, ¿verdad? Sabe que Marcos Witt, con su canción, su primer volumen que hizo, Alabanza y Adoración, tiene alabanzas lindísimas, ¿no? Como Renuévame. Renuévame, y el hombre mentido, ¿no? Está haciendo un estado. Pasan 3 muchachas, traía la ventana abierta, casi como se avientan así, casi, saca el CD, vuela el CD, mete el otro, de los bookies, para identificarse, para encajar. Diciembre y luego llega Navidad. ¿Cómo se lo saben ustedes? Y tenemos este concepto, bueno, hermano, pero es que una cancioncita, pero es que si Cristo realmente está viviendo en nosotros, nuestras relaciones deben de mejorar, debemos de mirar las cosas tan normales. Vivo para Dios, entonces doy lo mejor de mí para que el reino de Dios se extienda. La gente tiene que saber que yo amo a Dios. Pero si de repente los ojos se van por acá y ¿qué acaso Dios no nos está mirando? ¿Verdad? Pues disimulamos bien, ¿verdad? Identificarnos completamente con la muerte, y aquí voy con esto, es bien interesante, hermano, ¿ok? Aquí estoy en el segundo párrafo del
la página 49, donde dice identificarse completamente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pablo exhortó a los creyentes en Colosa a identificarse completamente con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Él murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, se levantó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Debido a este hecho, ellos necesitaban comportarse en consecuencia, necesitaban reflejarlo en sus vidas. Okay. Quiero que se quede aquí, esto es bien interesante. Dice el apóstol Pablo cuando escribe: de modo que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si Martín estuviera muerto, sintiera si yo le golpeo la cabeza, No. vamos a ver si él está vivo o está muerto. Okay. Si yo le pego en la cabeza así, si él está vivo, me va a decir, cálmese, doctor. Oye, que el maestro no se pase, ¿no? Me pegó muy duro, ¿no? Ahora, si él estuviera muerto, ¿sintiera? No. Ahora no. Voy a la palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando miramos algo que quiero revivir? Dijo un hermano, es que la carne es débil, hermano. La carne siente. Pues sí siente. Le doy un pasaje más lindo que se me gusta mucho. Cuando los hermanos siempre me dicen que la carne siente, que la carne es débil, que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No es cierto que la Biblia dice que el león, hablando del diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Sí? Sí. Los que han mirado los programas de la televisión, donde salen los animales, donde salen los leones, ¿qué comen los leones? Carne. O le puede llevar le puede llevar zacate, alfalfa. A ver, alfalfa, ¿no? Llévele alfalfa a usted. ¿Y sabe lo que va a pensar el león si le lleva una paca de alfalfa? O que ese es un altar y él va a orar para comerse lo que está detrás. ¿No? ¿O no? Sí. ¿Están de acuerdo que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Cierto? ¿Qué es lo que come el león? Entonces, si yo no ando en el espíritu y ando en la carne, ¿soy presa del león? Sí. Hermanos míos, necesitamos andar en el espíritu. Amén. Porque si nosotros seguimos ese estilo de vida en la carne, vamos a ser presa del enemigo. Nos va a hacer pedazos. Cambiemos nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Encomendémonos a Dios constantemente. Busquemos la santidad. Busquemos la transformación en Dios constantemente. Dejemos que su gracia nos envuelva constantemente. Dejemos que Dios impacte nuestro corazón. Dejemos que Dios transforme nuestra vida. Invitemos a Dios en cada acción que nosotros hacemos. Preguntémosle a Dios, ¿estás conmigo, Dios? ¿Te parece bien lo que estoy haciendo? Pero, hermanos míos, hay gente que le habla más por teléfono a su amiga, a su tía, y hay algunos a su comadre que le llaman para pedirle consejo, pero nunca agarran la Biblia para buscar consejo. ¿O no? Amén. A mí me parece que estamos perdiendo el tiempo, hermano, porque se supone que a este nivel que estamos, nuestras vidas deberían de ser cambiadas y transformadas, pero no somos espirituales. ¿Alguien me puede leer Romanos 6, versículo 1? El que lo encuentre primero se lo lee. Romanos 6. ¿Cómo dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues? Así como dice en México. ¿Qué pues? ¿Vamos a seguir pecando? ¿O vamos a cambiar? Hay que cambiar, ¿no? A ver, sigan leyendo lo que sigue, después de lo que leyó a Martín. ¿Qué pues? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
transmitiendo de allá donde nosotros ya estábamos muertos en el pecado, vivíamos en pudrición.